y quería empezar la clase dando espacio a discusiones sobre los trabajos. Vamos a plantear unos debates y les voy a colocar, parece mentira, hay algunas comiquitas, dibujos animados que pueden generar reflexión profunda. Y quería comenzar la clase mostrándoles un video para darle cierto dinamismo a la discusión o por lo menos para que los temas que ustedes abordaron en sus ensayos tengan un punto de partida. Voy a compartir un video de la caricatura animada Pie Pequeño. No sé si alguien la vio, pero si no la vio, no se preocupe, no hace falta verla completa. Y el video que les voy a colocar, para que sepan, habla sobre verdad, sobre algunos elementos asociados a discusiones que hemos tenido en clase. Mantengan los ojos bien abiertos y escúchenlo. Díganme si escuchan el audio, por favor. ¿Lo escuchan? Sí, profe. Ok. Déjenme un momento bloquear mi micrófono para ponerlo a rodar. Wow, sigue entrando gente, un segundo. Ok. Wow, escalera secreta, ¿ok? ¿A dónde me llevas? Tienes muchas preguntas. Es momento de que te dé algunas respuestas. ¿Qué es esto? Ya verás, hijo. Debajo de las nubes el Yeti habitó. Fue un tiempo de alegría, luego Pie Pequeño apareció. Sí, así es, el Yeti ahí vivió. Imperdonables cosas el lugar nos dio. Se reconocen con distintos nombres. Hombre, humano, mostraron sus costumbres. Su especie da miedo, quisimos acercarnos. Con sus lanzas de fuego empezaron a atacarnos. Nos dicen Sasquatch, nos dicen abominables. Quisieron cazarnos y su furia es indomable. La solución fue de ahí huir. Vimos con gran temor que nos iban a extinguir. Escalar muy alto fue la salvación. El Pie Pequeño aquí no tiene protección. La ley nació y en roca se escribió. La tajante verdad así se proclamó. En un mar de nubes flotando allá el mundo está. Así debe ser, y al florecer la ley, más reglas nos trae. Por el bien general es la opción que hay. Protegernos de todo lo que el hombre es. La barbarie voraz que aquí no ves. Más reglas vendrán. La verdad hay que jurar. Nada que negar. La verdad hay que jurar. Pero mi Pie Pequeño, él no es así. Todos son así. Dime, cuando lo hallaste, ¿te recibió con los brazos abiertos? No les importamos, no les importa nada más que ellos mismos. Y por eso tenemos que ser iguales, si nos importa nuestro futuro.
Eso parece, pero ve bien. No son nubes, es vapor. Las rocas funcionan. ¿Las rocas? La labor sin cuestionar tenemos que cumplir. Toda esta maquinaria ha de seguir. Andando, girando, rodando muy bien. De abajo arriba no ven, de arriba abajo no ven y lo harán. Porque se oyeron ya de la atrocidad más fuerte aún que el temor es la curiosidad. Pero ninguna de las rocas es real, son mentiras. Buenas mentiras para proteger nuestro mundo. Pero tienen que saber la verdad. Oh, ¿eso crees? Ahora te motiva todo lo que sabes tú. Yo pienso que es tu inocente juventud. Y nada es verdad ni es mentira en esta vida. Mentira es verdad al ojo que lo observa y cuida. Así que vas a impedir que alguien nos destruya. Juntos evitemos que la información se distribuya. ¿O quieres ver que Pie Pequeño todo lo invada? ¡No! Si tú mientes hoy, protégese mañana. Hay vidas en juego, amigo. Tus amigos, tu padre, Michi. Ok, yo quiero saber todo lo que hay que saber sobre ti y tu mundo. Tiene curiosidad y tú conoces el dicho. La curiosidad mató al Jack. ¿Qué es lo que esperas que haga? Dile a todos que mentía sobre Pie Pequeño. Pero lo vieron todos, no van a creerme. Te va a sorprender lo que ellos pueden creer. Fíjense, vamos a comentar algunas cosas. No sé si recuerdan en algunos momentos sobre nuestro debate sobre verdad y veracidad, que algunos de ustedes de pronto aludían a que a la verdad no había que tenerle miedo. En efecto, el tema sobre perseguir la verdad, no hay que tenerle miedo, pero siempre se presta para que algunas personas basadas en el control político o en el mantenimiento de ciertos dogmas escogidos por las costumbres, por ese acuñamiento, digámoslo de alguna manera, de esas piedras que es el dogma inmutable, se mantengan sin discusión y subyacen las dudas y no sea respondida a las dudas por miedo a los cambios. Sobre la base de eso, algunos trabajos, por ejemplo, los que hacían alusión al caso Snowden, comentaban que, por ejemplo, para algunos era visto como un héroe, para otros era visto como un traidor. Y sobre la base de esto, hemos hablado también sobre cómo, por ejemplo, en la Edad Media la Santa Inquisición era un ente censurador y cómo de alguna manera incluso en Venezuela, en la Venezuela precolonial, se mantenía esto por orden de los dictámenes que venían de la corona, y todos los libros tenían que ser revisados antes de ser impresos o antes de ser divulgados, y de alguna manera desde la época de la independencia se valoró la libertad de imprenta, pero digamos que siempre ha habido un tema sobre la protección de la ciudadanía en términos de mantener algunas cosas ocultas para control social, para control político, o inclusive con la excusa de salvar vidas. Imagínense ustedes, por ejemplo, por citar un caso descabellado, que hoy día aparezca una vida extraterrestre y entonces haya gente pensando en ocultarlo lo suficiente como para evitar que el ser humano considere relativo todos los dogmas religiosos existentes sobre la Tierra, por citar solo un caso. Sobre la base de esto me gustaría empezar con la gente que un poco hizo los trabajos sobre los casos de Julian Assange y sobre Snowden. A algunos de ustedes les mandé los ensayos corregidos y les dije que iba a traer algunos temas a discutir. Los temas a discutir hoy serán el caso de Terrazas del Ávila, el caso de Snowden, Julian Assange, el caso de Nihouse, el secuestro de Nihouse, y el caso del Caracazo. Básicamente me gustaría conversar sobre eso sobre la base de aquello que es la verdad y el manejo de la verdad.
sobre la base de aquello que tiene que ver con esas fuerzas dinámicas en las cuales decidir qué publicar o no puede costar la vida de gente, puede costar la protección de la gente y que puede generar autocensura o autorregulación dependiendo del caso. Nada, les dejo la palabra a la gente que hizo, por ejemplo, me gustaría escuchar un poco sus opiniones sobre el caso Snowden, que compartan un poco sus trabajos, las ideas de su trabajo, y hagamos una parada en cada uno de estos temas en la primera hora y media de clase del día de hoy. ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Alguien de los que hizo el trabajo de Snowden y quisiera comentar un poco a la vista de este video que les puse al inicio, más o menos qué piensa, qué reflexiones le surgen. Me necesitaría comentar un poco más tal vez el video. El video habla sobre el mantenimiento de los dogmas, sobre el argumento de proteger, ocultar para proteger a las personas la verdad, entre comillas, lo que es la verdad. Quisiera que vieran en el audiovisual un ejemplo primario, primitivo, pero que en efecto habla sobre el mantenimiento de los dogmas, a veces por encima de la información que se pueda compartir a la ciudadanía. Sobre la base de eso, reflexionemos sobre los casos que vimos, y uno de ellos que de repente tiene vinculación con esto, el caso de Snowden y Julian Assange, o Snowden separado y Julian Assange por otro lado. Quisiera que la gente que abordó el trabajo participara y comentara su opinión sobre la base de esta dualidad que perciben algunos sobre qué debieron o no hacer para mantener protegida a la gente. Bueno, sí, profesor. En cuanto a, por lo menos, el ejemplo audiovisual, creo que hay ciertas referencias al mito de la caverna de Platón, y en cuanto a la persona que se aproxima a la verdad y cuando la busca mostrar, puede ser visto como un enemigo público, que posiblemente fue lo que también le sucedió a Julian Assange y a Snowden. En cuanto a su forma de publicarlo, fue como llegar y desbordar la verdad, casi que vomitándola, hasta un punto el cual se demostró y se documentó que mucha de la información que por lo menos manejaba Julian Assange era información que en un sentido estricto era irrelevante, sencillamente porque él no lograba clasificar información necesaria o información realmente útil que pudiese ser de interés público, sino que sencillamente era arrojar la mayor cantidad de información posible, lo cual me parece que en un sentido periodístico estaría mal, esencialmente porque es necesario clasificar justamente para cumplir con funciones sociales básicas, que es la capacidad de que las personas puedan, incentivar la toma de decisiones y mejorarla. En el caso de Snowden, yo creo que una de las cosas que éticamente es repudiable y que moralmente no es aceptable es el aprovechamiento de una posición ventajosa para dar a conocer información clasificada, lo cual ya hace que parte de eso pueda estar vinculado a un cierto sesgo político, que también va mucho con este tema del mantenimiento de los dogmas, de ellos versus nosotros y nosotros versus ellos, que en este caso es gobierno versus población, la población casi como una posición de débil jurídico en un sentido estricto. Entonces, éticamente
sí creo necesario que la verdad no sea temida, pero sí creo que en ciertos aspectos el Estado tiene todo el derecho de mantener sus secretos de Estado. Muy bien, fíjate, en efecto hay un tema que tiene que ver con lo que hablamos de las fuerzas dinámicas. Para explicarles un poco, siempre en el momento de toda decisión de ámbito deontológico para difundir y publicar, eh, las situaciones, coyunturas, dinámicas sociales van a ser cambiantes y en algunos momentos presionará a la audiencia más que otras, presionarán los poderes económicos más que otros, presionarán las costumbres y las creencias preexistentes más que otras. Y de alguna manera siempre va a quedar en el periodista que hace la noticia, en ustedes cuando se enfrenten al papel, al video, para narrar ante una cámara la información. Quedará el continuo o el devaneo de la posibilidad de estar satisfaciendo una mirada más que otra. Y lo único que se puede hacer con esto es tener los pies bien sobre la tierra, sobre, por una parte, la veracidad que debe haber y sobre, por otra parte, la responsabilidad que debe haber. Es cierto que en la manera en que tratemos la información podremos ser más responsables o más cuidadosos de hacer bien al público. También es cierto que la manera en que nos apeguemos a la veracidad, haremos más persecución de la veracidad, de la verdad como tal. Y también es cierto que no nos corresponde a nosotros como periodistas determinar cuál va a ser la consecuencia última de algo que publiquemos, pero sí establecer como prioridad que si nuestro rol es perseguir la verdad y hacerlo de manera veraz, estaríamos contradiciéndonos si dejamos de hacerlo, porque se supone que es para lo que somos llamados. Cuando empezamos a dejar de hacer lo que por tradición y por expectativa se espera de nosotros, también estamos fallándole a un colectivo en general. Por citar un caso, era un joven con poca experiencia, trabajaba en RCTV cuando se generaron los hechos de abril de 2002. Yo me había graduado en el 99, más o menos, bueno, empecé a trabajar en el 99, realmente me gradué en diciembre del 98. Y en medio de los hechos de abril de 2002, después de que sale del poder, supuestamente porque había renunciado, Hugo Chávez, y asume el poder Carmona, hacia la noche eran muchas las llamadas que se generaban a RCTV y yo estaba de guardia junto con otros periodistas. Y se nos había impartido la instrucción de no informar sobre lo que estaba pasando en esas últimas horas entre el 12 de abril en la madrugada y la madrugada hacia el 13. Recuerdo que estando allí, les comenté a mis compañeros, les dije, esto va a ser un error en el futuro. Y ellos me dijeron, ¿por qué? Porque estamos dejando de hacer lo que se supone que debemos hacer. El argumento en aquel momento era proclive a cuestionamiento, porque se suponía que se estaba apostando a un cambio político y sobre la base de eso se estaba tratando de proteger la gobernabilidad de lo que estaba entrando. El problema es que no nos corresponde a nosotros como periodistas escoger o dictaminar a la población el rumbo a seguir. Eso debe ser por un pacto, un acuerdo social, como diría Rousseau. Nos corresponde, en dado caso, informar lo que realmente ocurre. Y cuando dejas de hacerlo, no estás cumpliendo con tu rol deontológicamente hablando. Me gustó mucho uno de los trabajos sobre Snowden que decía, posiblemente Snowden es un traidor a su gobierno, que es cierto,
porque posiblemente lo deontológico es que si tú trabajas para un gobierno, tú procures hacer el cambio en el ámbito interno. Es decir, si Snowden no estaba de acuerdo con esa política de vigilancia y de espionaje del gobierno norteamericano, él ha podido, por ejemplo, intentar cambiarlo desde adentro, generando la presión interna de cara a su propio gobierno para que removiera esa política. Él decide ir a los medios, pero en efecto, una vez que el periodista tenía esta información, tenía que publicarla. Hubo uno de sus trabajos que muy bien lo dijo, decía, Snowden podría ser visto como un traidor, pero los periodistas hicieron lo que tenían que hacer. O sea, una vez con esa información en las manos, tenían que informar lo que estaba pasando, porque a juicio de los derechos a la privacidad, a las libertades individuales, para lo cual la Constitución estadounidense expone límites sobre la base de precisamente defender al individuo en torno a un poder omnívodo que puede estar ejerciendo el Estado. Se supone que tenían que transmitir esa información y eso hicieron. En ese caso, valga la acotación, aplica la perspectiva de que debes difundir la información. Debes entender que el público tiene derecho a enterarse de lo que está pasando, si eres periodista. Vamos con, por ejemplo, me gustaría escuchar a los compañeros que hicieron el caso de Terrazas del Ávila. En el caso de Terrazas del Ávila, ¿cómo ustedes ven a la luz de esto de la verdad, la verdad, la verdad? Y también subimos a lo del caso de Terrazas del Ávila, porque no todos lo manejaron, lo que les pasé por correo. El video sobre la persona que fue transmitida en vivo por un canal de Bolivia, mientras literalmente hablando pasaba sus últimos 30 minutos de vida, agonizando por una dolencia respiratoria que podría estar o no asociada al COVID-19. ¿Era el tratamiento informativo el correcto? Se estaba haciendo bien, exponiendo hasta el último resquicio de lo que estaba pasando, sin importar o sin ver más allá de la consecuencia vital, social que tenía este hecho? ¿Es la comunicación el último deber, lo máximo sagrado? Vivimos en el mundo show, como el show de Truman, donde todo debe ser expuesto, o vivimos en un mundo que se informa para darle articulación social y conocimiento a la sociedad sobre lo que es real, sin necesidad de convertir el mundo y la vida en un show. Les estoy dando algunas pistas, pero por ahí pueden basar su reflexión. Quisiera escuchar a la gente que trabajó el trabajo, que hizo el trabajo sobre el caso de Terrazas del Ávila. Muchachos, sin miedo, no me lo voy a comer. Por favor, espontáneamente expongan sus puntos. Profe, ¿me oye? Sí, la oigo. Ajá. Bueno, yo hice el caso de Terrazas del Ávila y aunque estoy de acuerdo con que efectivamente era un hecho noticioso que vale la pena pues informar a la sociedad, porque además reflejaba un poco un aspecto de la sociedad de ese momento, que era la inseguridad, creo que el tratamiento periodístico fue quizás muy poco apropiado, porque de hecho ellos interrumpieron una posibilidad incluso de que la persona que estaba secuestrada en ese momento viviera con la transmisión en vivo durante todo el tiempo, poniendo dándole como relevancia a cualquiera que quisiera salir en las pantallas de cualquiera de los canales que ella estaba. Entonces creo que la clave debía ser un poco la prudencia y saber que sí, efectivamente, ellos iban a reportar la noticia, pero el modo de hacerlo debía ser un poco más prudente y actuar en el sentido de cuál era el objetivo de ese momento, que era salvar la vida de las secuestradas y bueno, siendo que fueron quizás un impedimento. Sí, de hecho, hay allí varios elementos y tiene que ver incluso con la participación del periodista hasta en la mediación.
debe el periodista, si está transmitiendo un partido por ejemplo, un partido de béisbol, imagínense, para los que aman los deportes, que el periodista esté en las gradas y de pronto esté en una condición de violentar la autonomía del partido que se juega, colocando la cámara sobre la tercera base para ver cómo viene la pelota. Eso puede en efecto afectar la dinámica del juego. Eso fue lo que pasó. Hay ciertos grados y límites. Por ejemplo, mucha gente ha cuestionado el periodista que se va al otro extremo, el que de pronto está grabando que alguien se está ahogando y prefiere seguir grabando hasta que la persona se ahoga, en vez de parar la grabadora y lanzarse a recoger a la persona. Pero también está el periodista que, no involucrado directamente con un juego, por decirlo metafóricamente, que es la vida de una persona, se inmiscuye y sin tener ningún conocimiento sobre mediación con rehenes, que es una ciencia, aparece y de pronto intercepta las comunicaciones y se convierte en un lleva y trae entre los secuestradores y las autoridades. ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? Rayleigh, se escucha mal. No te escuchamos. Se escucha un pito. Si quieres, pon tu comentario en el chat. Si sientes que tu micrófono o tu audio está fallando. ¿Alguno que quisiera aportar algo sobre la base de lo que investigaron en el caso de Teresa del Ávila? Ajá, Carlos, te escucho. Sí, o sea, como usted decía, que el periodista no es ningún mediador para, o sea, sobre este tipo de cosas, y también que tengo entendido que en ese caso se registró incluso casi que todo el operativo de la policía en ese momento, desde que llegó las fuerzas de seguridad, etcétera. Y bueno, en el momento porque ajá, se habían apagado como que las luces del edificio y todo este tema, pero de no haber sido así, el secuestrador desde el apartamento puede prender el televisor y ver absolutamente todo el operativo que está pasando y arruinar por completo pues la estrategia de la policía en este caso. Sí, aquí Fabiana nos escribe, le da Santo Domingo en su programa Alerta, hizo promesas que a mi parecer no le correspondía. Las fuerzas policiales son las encargadas de mediar, no la prensa. En efecto, el tema tiene que ver con esa perspectiva según la cual todo es mostrable. Hay personas que en su proceder en las coberturas de la información exacerban lo comunicable para tratar de tener más audiencias que su competencia. Esto es delicado y es una tendencia proclive a sociedades como la peruana durante el gobierno de Fujimori, como lo hacía un programa del caso de Señorita Laura, no sé si recuerdan ese programa en el cual, por ejemplo, invitaban a violador y a abusada, y cuando traían al hombre era como si fuera una plaza pública de la Edad Media, y era como un linchamiento social, y la conductora del programa hacía pasar al sujeto diciendo que pase el desgraciado. Este tipo de tratamiento fue proclive también en la televisión venezolana en la década de los 90, principios de los 90, finales de los 80, y responde a la necesidad de una audiencia cautiva, un público fascinado por el escándalo, por la necesidad de morbo que atrae las miradas y que genera rating. Se va a acabar la transmisión, enseguida volvemos a conectar con ustedes, pero lo que sí necesito que entiendan es que no es la única manera de visualizar este problema. Tiene que ver con el respeto a la dignidad humana.
más allá del hecho del morbo de mostrar el asunto, esa persona que está muriendo, esa persona que está secuestrada allí es un ser humano que merece respeto y merece mucho cuidado. El principal